La inteligencia artificial es el driver de mayor crecimiento del mercado de la demanda de semiconductores, porque la inteligencia artificial requiere de una infraestructura, o es cada vez más demandante en infraestructura, bien sea en los centros de datos, donde se almacenan, se procesan los datos, o en la nube, que es un centro de datos finalmente en manos de un tercero, o incluso en el mismo PC. Hola, un saludo a toda nuestra audiencia en América Latina y creo que ya en el mundo. Bienvenidos a un episodio más de nuestra serie de video podcasts de Latinoamérica Digital. Yo soy Giuseppe González, jefe para América Latina de Access Partnership, y hoy estoy muy contento de hablar con otro colombiano. Aquí en los podcasts tenemos gente de toda la región. Obviamente yo favorezco a Colombia, pero me alegra mucho contar con Carlos Rebellón, que es una persona que yo creo que todo el mundo lo conoce, porque yo con cualquier persona del sector que le digo, tal cosa así, Carlos, Rebe, todo el mundo dice Rebe. Entonces, qué bueno que nos pueda acompañar hoy en este podcast. Carlos, si estoy desactualizado en el cargo, me confirmas, pero lo que yo tengo en info es que tú eres el director de asuntos gubernamentales en Hispanoamérica para Intel. Es creo que el cargo que tienes. Si no, pues me corriges. Correcto. Y la presentación, obviamente, digamos, te corresponde a ti hacerla, pero sí voy a abrir como esta sesión diciendo que has trabajado casi que en todas las aristas de tecnología y conectividad en Colombia y en la región, y eso me parece súper interesante para nuestra charla, para conocer cómo es el desarrollo digital, obviamente todo el tema de semiconductores, inteligencia artificial, los skills que se necesitan en la industria. Bienvenido, Carlos, y a todos pues, que se suscriban a nuestras plataformas. Y bueno, lo primero es, Rebe, ¿en qué andas ahorita? ¿Cómo estás viendo todos estos temas? ¿Cómo es tu rol en Intel? Si nos puedes mostrar un poquito de eso. Eh, ¿Qué más? No, muchas gracias, Giuseppe. Encantado de estar aquí. Como lo mencionas, estoy encargado de los asuntos gubernamentales y políticas públicas en Intel para Hispanoamérica y directamente porque una empresa como Intel tiene en su haber una oficina de asuntos gubernamentales y políticas públicas, pues porque como bien se sabe, el avance de la agenda digital pues depende en gran medida de la política digital de los gobiernos en materias clave como la inteligencia artificial, la conectividad, la ciberseguridad, por ejemplo, el cierre de la brecha. Y aparte de eso, hay políticas públicas que en los últimos 2 años se han vuelto esenciales, entre ellas la política industrial para promover la industria de semiconductores. Y dentro de la región de Latinoamérica hay dos, tres países claves para esta cadena de valor, aparte de Estados Unidos, que son México, Costa Rica y Brasil. Entonces yo dividiría mi vida o mi trabajo es en trabajar con los gobiernos para que Latinoamérica en estos clústeres claves tenga más peso en la cadena de valor de semiconductores, dependamos menos de Asia y tengamos una cadena de valor más resiliente. Y en el frente de la agenda digital, porque pues los semiconductores y los chips por sí solos no tienen valor, tienen valores aplicados a las tecnologías clave y nada más clave para el futuro que el cómputo, incluido el cómputo en la nube, las comunicaciones, la seguridad y la inteligencia artificial. Oye, sí, de hecho, y corrígeme también, tengo entendido que ustedes tienen una planta en México y en Costa Rica, digamos, de manufactura de chips. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ven, digamos, el desarrollo futuro, sabiendo que, y ya lo mencionaste, todo el tema de inteligencia artificial, que digamos es código y al final es software, necesita muchísimo la parte física, el hardware, y esos son chips, y eso es, digamos, el negocio de ustedes. ¿Cómo ves esa combinación de inteligencia artificial y ese desarrollo con lo que ustedes están haciendo en semiconductores en América Latina? ¿Qué desafíos están viendo así apremiantes? Sí, la inteligencia artificial es el driver de mayor crecimiento del mercado de la demanda de semiconductores, porque
la inteligencia artificial requiere de una infraestructura o es cada vez más demandante en infraestructura, bien sea en los centros de datos, donde se almacenan, se procesan los datos, o en la nube, que es un centro de datos finalmente en manos de un tercero, o incluso en el mismo PC, ¿sí? En la medida en que vamos a dejar o vamos a pasar de ser un usuario diferente del computador, que ya no solo hace como lo que estamos haciendo aquí, videollamadas o teleconferencias, las típicas aplicativos de oficina, sino que va a empezar a usar herramientas de inteligencia artificial generativa, va a empezar de pronto a crear modelos o a simular. Eso requiere una infraestructura mucho más capaz, más rápida de procesar datos, imágenes, de consumir menos energía. Entonces, el link entre la inteligencia artificial y los semiconductores es la demanda la trae la inteligencia artificial y la infraestructura depende de que se den saltos en la industria de semiconductores, en hacer chips más eficientes, más específicos para las cargas de la inteligencia artificial. Y volviendo al inicio de tu pregunta, efectivamente nosotros en Latinoamérica tenemos presencia con operación, porque digamos, con otras funciones, tenemos presencia en Colombia, en Brasil, en Argentina, Costa Rica, México, pero con operación solo tenemos presencia en Costa Rica y México. En Costa Rica tenemos tenemos muchas funciones, pero la más importante o la más grande, hacemos ensamblaje de chips. Los chips son fabricados y diseñados en Estados Unidos o en otros países, pero la olea sola no es funcional y un chip se le deben poner varias capas de sustratos para que sea utilizable por un computador, por un servidor. Eso se hace en Costa Rica. En Costa Rica se ensambla más del 60% de los chips que Intel fabrica a nivel mundial para servidores, por ejemplo. Y en México tenemos un centro completamente diferente. En México, en Guadalajara, tenemos un centro de diseño y validación. Entonces, Guadalajara hay que imaginárselo, Costa Rica una ensambladora, igual allá también se hace diseño, como les digo, en Costa Rica se hace de todo. Pero en México es más como un mega laboratorio donde hay doctores, másters, tecnólogos, unos dedicados al diseño, les mandan diseños de otros lados y codiseñan con otras partes del mundo, y otros, un gran grupo, valida chips. Y lo que primero uno se le viene a la cabeza ¿y por qué hay que validar un chip? Un chip así ya está en teoría listo, tiene que llegar alguien, conectarlo a un sistema o integrarlo a un sistema, digamos un computador, un servidor, y empezar a hacer pruebas y hacerle debugging y ver si efectivamente lo que teóricamente se decía que iba a correr a tal velocidad lo hace, si el calor que iba a generar iba a ser ese o es mayor o menor, si hay algún problema de seguridad. Entonces, son los dos centros donde hacemos dos funciones muy importantes para tener nuestros productos finales. Oye, y eso que mencionas, nosotros hace poquito sacamos un estudio, no en América Latina, sino en Asia Pacífico, enfocado en el tema de las habilidades necesarias para promover un desarrollo más robusto de semiconductores, de la industria de semiconductores en Asia Pacífico. Digamos, y en ese estudio nosotros vimos un tema y era digamos, la ausencia o el déficit en profesionales en estas áreas, porque son demasiado específicas. O sea, hoy en día encontrar a alguien, de cierta manera, era más fácil encontrar a alguien muy experto en diseño de software que en diseño de tarjetas de circuito, de semiconductores, de electrónica, digamos, avanzada. ¿Ustedes cómo hacen para compensar eso o cómo ven ese desafío en América Latina, donde por sí hay un déficit de capacidades necesarias? Ese tema que planteas, Giuseppe, es súper interesante porque generalmente uno en los foros de política es muy común ya oír hablar de la escasez de STEM, ¿no? Entonces todo el mundo habla de que hay que tener más talento STEM, más talento que quiera emplearse y que quiera estudiar una técnica, una tecnología o un grado universitario en ingenierías. Y como vos decís, empieza como un embudo, ¿no? STEM, ya hay un déficit. Nos vamos a ingenierías y tecnólogos que tengan que ver con ingeniería, otro déficit. Dentro de ingeniería te vas a electrónica y a sistemas, ciencias de la computación, otro es aún más angosto. Y si ahí ya descartas dentro de esos
a los que están dedicados a ingeniería más tradicionales y al software, con hardware te quedas con algo casi insignificante. Y no solo nos pasa a nosotros, digamos, no es que los males globales nos alegren, pero no estamos solos. Al mismo Estados Unidos tiene déficit de profesionales en materia de semiconductores. ¿Cómo paliar eso? De nuevo, hay que trabajar en todos los niveles. O sea, no en balde, por eso países como Costa Rica y México han logrado tener un pie en esta industria, porque allá STEM es grande. Pues la base les viene grande. En el caso de México, México, por ejemplo, tiene un sistema de tecnólogos y técnicos gigante. México saca el número mayor de técnicos y tecnólogos de los países de la OCDE año a año, y eso les deja una piscina de la cual cuando la piscina es tan grande, algo logras filtrar hasta semiconductores. Entonces, las bases hay que trabajarlas. ¿Y cómo filtrar? Hay que tener currículos relevantes, hay que ser ágil. Hoy por hoy estamos trabajando, lo que hemos tratado de hacer desde Intel es conectar a la academia que se dedica a suplir a la industria de semiconductores en Estados Unidos, conectarla con la Academia Mexicana para que creen currículos, creen programas, porque eso es el principio. Si no hay currículos y hay que romper ese huevo y gallina, porque también vos te vas a la entidad académica y ella dice, no, yo no saco ese currículo porque no hay demanda. Y entonces, y vas al estudiante y dices, yo no estudié eso porque no tengo dónde. La forma más fácil de romperla siempre será por la institución educativa, que haga la apuesta, que tome el riesgo. Y por otro lado, pues uno les dice, yo te ayudo a crear el currículo, pero yo sigo haciendo una labor de awareness, de impulsar a que esto sea atractivo. Entonces, la industria de semiconductores es atractiva per se, porque según estudios que tenemos, paga de entre 5 y 7 veces más que una industria manufacturera normal. Y tratamos de buscar mecanismos de impulso a ambos lugares para que exista esa base mínima de talento y no que estemos sufriendo por eso, y que eso se vuelva un limitante para que esa cadena de valor se establezca en estos países. No, 100%. Es súper de acuerdo. Además que para la audiencia, yo soy ingeniero electrónico y el tema de semiconductores siempre a nosotros cuando yo estaba en la universidad hace ya un par de años, siempre nos enfocaban y coincidió con el boom de los smartphones. Entonces, cuando yo estaba terminando la universidad fue cuando empezó el iPhone y empezó como todo ese boom. Y yo me acuerdo mucho un profesor que nos decía, vea, la industria de software va a ser descomunal, pero a las personas se les olvida que el software debe correr en algo tangible. Y nos estamos olvidando de esa industria, y al final uno ve que muchas de las apuestas tecnológicas en el mundo hoy vuelven a eso. Entonces, este libro que habla de la guerra de los chips, habla muchísimo de eso, de Tim Miller. Él dice, mira, los semiconductores son el corazón de todo el planeta, Internet, inteligencia artificial, manufactura, industria 4.0. Entonces, digamos, súper de acuerdo contigo. Y ustedes, digamos, en esa línea, ¿tú cómo ves que vaya a estar el tema de semiconductores y la industria de ustedes en unos 5 años? ¿Crees que la región va a estar más preparada o crees que vamos a estar un poco más deficitarios en términos de capacidades y personas? Hay cosas que sin duda ya van a suceder. Una es en 5 años ya van a estar terminadas las nuevas fábricas e instalaciones de fabricación de obleas en Estados Unidos, cuyo moonshot es que hoy por hoy la fabricación de obleas más o menos se está dando 80% Asia, 20% Norteamérica, Europa. La idea es que en este periodo eso se balancee un poco, que se llegue a un 40-60, un 50-50. Entonces, ya aterrizando eso en Latinoamérica, el gran reto es aprovechar que esa capacidad de fabricación de obleas que no existía va a existir, cómo desde nuestros países podemos hacer tareas o cumplir funciones que puedan soportar a esa nueva capacidad y que no simplemente esas nuevas fábricas van a seguir extrayendo todo de Asia, ¿sí? Ese es el gran reto. Entonces, en países como Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica lanzó hace poco una hoja de ruta de semiconductores y Costa Rica dice, tenemos la capacidad de que parte del ensamble, del empaque, del testeo, se haga en Costa Rica, ¿sí? México está trabajando en un plan maestro
y dice, yo puedo hacer ensamble, empaque, pero también en México se puede hacer diseño, también en México se hace integración. eh, y recientemente eh, he tenido la posibilidad nos invitó el senador Luna de Colombia, ha iniciado un proceso de estudio de un posible proyecto de ley para promover la industria electrónica y semiconductor en Colombia. Y eso suena loco, porque en Colombia no hay ni manufactura, ni lo que hay en Costa Rica, ni lo que hay en México. Pero, pero a través del diálogo con la industria, con entidades como la CCT, con la misma academia, hay ya un grupo académico organizados alrededor de esto, sí se dice, cualquier país debería poder aspirar a tener capacidad de diseño. Indagando, parece que algo de diseño se hace en Colombia. Entonces, cada país, yo creo que lo más sano que sí puede hacer los países que quieran participar o que vean estratégico participar en esta cadena de valor es hacer su propio diagnóstico y entender en dónde pueden jugar. Si es en proveeduría de materiales, si es en diseño, si es en proveeduría de herramientas, eh, etcétera, o los más avanzados como México y Costa Rica que pues pueden llegar a apostar a partes que tienen más que ver con la manufactura, como el ensamble, el empaque, testeo. ¿No? Clarísimo. No, eso está súper interesante. Yo había escuchado algo de la iniciativa del senador Bruno, pero no. Él ha hablado de muchos temas de tecnología últimamente y creo que mi atención se centró más en lo de inteligencia artificial que en lo de semiconductores y me parece muy interesante. Voy a mirar qué ha salido. Y de pronto ahí nosotros hemos hecho varios estudios de impacto económico y una de las claves cuando hacemos esos estudios es mirar dentro de la cadena de valor, que fue lo que tú mencionaste, en dónde puedo jugar yo, porque hay países que, sobre todo en América Latina, abordan, no sé, 5G, inteligencia artificial, blockchain o cualquier tecnología, digamos, de vanguardia, y a veces asumen que es que tienen que absorber todas las etapas y que tienen que cumplir con todos los eslabones de esa tecnología, y muchas veces el mayor retorno socioeconómico radica en un eslabón en el que el país puede ser más competitivo, porque tiene los materiales, porque tiene la flexibilidad, digamos, tributaria, yo qué sé. Entonces es muy interesante eso porque creo que la región, digamos, sí puede diversificarse un poquito de eso y entender de dónde sacarle más provecho y no ser ineficiente con políticas o leyes que de pronto, no sé, lo que creo que, no me acuerdo si lo hablamos, pero uno puede decretar la ley y que el artículo uno diga, y Colombia o Perú, México, cualquier país, será el líder en X tecnología, pero vaya y cúmplalo, vaya y haga que eso sea realidad. Entonces yo creo que eso es un desafío muy interesante. En esa misma línea y pensando más allá de Costa Rica y México, y quizás si quieres mencionar algo de Brasil, ¿qué países te han sorprendido con su apuesta de semiconductores y de tecnología que tú digas, venga, yo no pensaba que esta gente la tuviera tan clara y de pronto ahorita estén empezando a mostrar como ya señales de avance en esos temas? Sí, yo creo que en semiconductores algo que hemos aprendido en estos años de hablar de esto de rebalanceo y resiliencia de la cadena de valor, es que lógicamente los flujos de capital y conocimiento eh, se sesgan o van hacia los centros donde ya las cosas están sucediendo o han venido sucediendo. No en balde, por eso es que México y Brasil tienen una ventaja, tienen un mercado interno grande, tienen industria manufacturera y hacer chips es manufactura. Entonces, eso les da un legado que les permite tener, generalmente eso coincide con que tienen buena base de STEM, tienen buena base de ingenieros, ya se manufacturan de pronto no chips, pero sí PCs, y eso les da como un saque, ¿no? Como un paso adelante. Entonces, no es extraño que México, tanto México como Brasil, en Brasil estaban promulgando una ley para precisamente de incentivos, para atraer empresas y eso. No en balde también México, pues es el país con el que más está dialogando Estados Unidos para fortalecer la cadena de valor en Norteamérica. Yo diría que la primer gran sorpresa es Costa Rica, en el sentido en que es un país que fue visionario en atraer, por ejemplo, una operación como la de Intel, ponerlo todo, es decir, hacer muy competitivo el país para una operación de estas y proteger ese ecosistema que se empieza a crear, que muchas veces no es, hay países que le apuestan, llega una empresa y se va, si las cosas cambian. Entonces, sigue sorprendiendo Costa Rica porque ahora cuentan también con un gobierno muy visionario que ahora quiso lanzar esta hoja de ruta
que entró en el tema de cooperar con Estados Unidos. Entonces, Costa Rica, pese a ser pequeño, va a seguir siendo grande en semiconductores. Eh, ¿Qué otros países hemos visto? Curioso este esfuerzo en Colombia porque no es el país con más fortalezas, pero tiene la inquietud de yo quiero jugar. En esa misma línea han aparecido otros dos países, tanto Panamá como Dominicana. Son países muy abiertos a la inversión y han sido curiosos. Y dicen, si yo he sido capaz de atraer industria de BPO, de contact center, si yo tengo zonas francas súper fuertes, ¿por, ¿por qué no al menos investigar si puedo hacerlo? Tienen mucho en contra Brasil, México y Costa Rica, porque no tienen la industria, el mismo problema que tiene Colombia. Pero en estos ejercicios, y como decís, en la minucia es donde está, donde se puede encontrar algo. Y si se encuentra, pues eso le da un salto al país, el poder participar de estas cadenas de valor más allá de simplemente ser un consumidor de tecnología. Sí, esto es súper interesante. Y aquí voy a volver un poco a lo que mencionaste ahorita del huevo y la gallina, porque a veces las apuestas en políticas de tecnología, las apuestas de las autoridades muchas veces se quedan encerradas en el huevo y la gallina. Es decir, pero venga, yo me meto aquí sin tener todavía una respuesta de industria, o yo le pido a la industria que se desarrolle y ya luego respondemos. Entonces, como que siempre hay como es una discusión que es muy común. En este aspecto en específico, ¿tú crees que países como Colombia, Dominicana, Panamá, etc., deberían asumir una apuesta enfocados en una industria, digamos, que los apalanque, no sé, en logística, en tema de industria 4.0 aplicada a minería o algún caso específico, y a partir de eso decir, venga, ahí sustento el desarrollo de políticas para semiconductores y tecnología? ¿O cómo crees que uno podría incentivar un desarrollo de largo plazo con incentivos a la inversión y que tenga sentido para los hacedores de política, que no sea tan etéreo como a veces pienso yo que pareciera? Es justo lo que mencionas, Giuseppe, y qué bueno que Access esté haciendo estudios sobre esto, porque, porque generalmente las cosas se quedan en la capa más genérica. Digamos, solo a partir de todo ese trabajo que se lleva hace 2 años en México, es que se ha podido llegar al nivel de detalle de ya qué estados tienen la vocación, qué áreas súper específicas, diseño, validación e ensamble, ensamble de qué además ya no es solo cualquier chip, sino no, le queremos apostar, por ejemplo, México a partir de todos los estudios que ha hecho, es que ha podido concluir, mis dos grandes palancas son desde el lado de la demanda, son la industria de integración electrónica. Ellos tienen mucho fabricación de cómputo e integración y tienen la automotriz. Entonces ellos ya no se van a Taiwán a hablar con inversionistas usted es de la industria electrónica y hace cualquier appliance. No, ellos saben que estas industrias necesitan PCBs, circuitos integrados. Entonces dicen, yo quiero extraerme esos. Y ellos saben que sería buenísimo tener más ensamble aquí y hay unas empresas que se llaman los OSAT, los Outsource Ensamblantes, quieren traerse esos. A ese nivel de detalle solo llegas si hay un gobierno decidido y una industria decidida a hacerlo y a sentarse a cooperar y a llegar a ese nivel de detalle. Eh, un ejemplo de algo que pudiera surgir en Colombia, bueno, hablamos de diseño, pero ¿diseño de qué? ¿A qué nivel? Chips legados, chips high-end, qué es lo que hace que aquí haya facultades que le dedican a eso, pero la gente no encuentra trabajo. ¿Quién debería llegar para dar trabajo en eso? O seguro no tiene que llegar nadie, pero es facilitar que empleos en Colombia se creen hacia otros países. Entonces, yo creo que se va a venir mucho trabajo, Giuseppe, y digamos, de think tanks y de autoridades como ustedes porque, por ejemplo, este año se esperan los diagnósticos que OCDE está haciendo tanto para países como México, Costa Rica, no sé si para Panamá también lo están haciendo, en materia de ecosistema, de qué es lo que tiene cada país y hacia dónde debería ir para traer más cadena. Esos estudios generalmente se quedan a un nivel. El detalle lo va a tener que hacer cada industria específica. Entonces, pero esa es la única vía. Esa es la única vía porque de alguna manera no es solo decir aquí no hay industria, entonces yo no manufacturo ni me preocupo. Por ahí hemos sabido que hay ciertos materiales
en los que, por ejemplo, un país como Chile produce la materia bruta, pero no tiene a la industria que la transforma y la pueda hacer aprovechable para que la industria de semiconductores la tome. Entonces, seguro hay oportunidades por todo lado, pero se requiere la decisión de un gobierno junto con una industria de empezar a estudiarlo y a buscar ese nicho, si es que un objetivo país es diversificar las cadenas productivas del país. No, súper clave. Oye, te agradezco mucho. Esto ha sido, y estoy seguro que a la audiencia también le va a encantar este episodio. Y te cerraría con una pregunta, digamos, tratando de resumir parte y de retomar parte de las cosas que hemos charlado. Y te preguntaría es si de ti dependiera hacer una cosa en Latinoamérica, digamos, una acción que pudieras cambiar una ley o poner una política, o sea, cualquier instrumento, y dependiera directamente de ti para darle, digamos, un futuro de semiconductores a América Latina, para que quien pregunte diga sí hay futuro de semiconductores en América Latina, o un futuro, digamos, más próspero, por no decir que no hay, sino un futuro más próspero. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué acción concreta, contundente tú dirías, mire, yo hago esto y con eso yo aseguro que hay un sustento sostenible para que esto se siga desarrollando naturalmente? ¿Qué harías? Es difícil una camisa para toda Latinoamérica. Los países que tienen la ventaja ya, casi un Costa Rica, México, están obligados a tener leyes, nuevas leyes con nuevos incentivos, porque están compitiendo con Asia, que todos los países ya sacaron su paquete de incentivos. Todos, o sea, Malasia, Taiwán, Tailandia, India, todo, y China y Taiwán toda la vida han tenido política industrial para semiconductores y política industrial implica incentivos. Entonces, esos países no se pueden quedar sin sacar leyes o políticas, a veces, no, a veces dependiendo del ordenamiento de cada país, sacan un decreto que dice estos son los nuevos incentivos para la industria de semiconductores, tienen que mandar esa señal. Y los países que no tienen industria, pero en los que puede estar un Colombia, Panamá, Dominicana, tienen que crear esos tax force, en Colombia, esta iniciativa dice Ley de Electrónica y Semiconductores. Tienen que crear esa institucionalidad que permita que haya recursos públicos y privados que se van a esta línea, que dicen, empecemos a ver qué hay, promovamos el I+D o los programas o los proyectos o los currículos en esto, porque es la única forma de romper el ciclo. Entonces yo lo dividiría en esas dos, pero esas serían como el tipo de políticas o decisiones de política que hay que adelantar. No, excelente. Muchísimas gracias de nuevo, Carlos, por tu tiempo. Creo que, bueno, el tiempo se me pasó volando, siempre me pasa. Yo digo eso en todos los episodios, pero es que es verdad que como que el tema fluye mucho y pues yo invitaría mucho a quienes nos escuchan o quienes nos ven, obviamente a que averigüen mucho sobre estos temas. Yo sé que tenemos una audiencia interesante de las autoridades latinoamericanas y creo que Carlos les puede dar mucha información sobre lo que Intel está haciendo. Yo pues, aprendí un montón hoy sobre lo que están haciendo aquí en la región y también si alguien pues, está interesado en mirar lo que nosotros estamos estudiando o quieren también información por el lado nuestro desde Access Partnership, pues también en nuestra página www.accesspartnership.com. Yo nunca digo esa información, pero ahí está. Y ojalá en serio este tipo de conversaciones, de políticas y tecnologías se puedan seguir desarrollando en la región. Yo creo que aquí hay más por ganar que por perder. Carlos, muchísimas gracias y espero pues que nos sigamos encontrando.